Likes and hobbies. Expressing dislikes. In this video, you are going to learn how to talk about dislikes. En este video vas a aprender a hablar acerca de las cosas que no nos gustan. Dislikes. In the previous video, you learned how to express likes and how to talk about hobbies. En el video anterior, aprendiste a expresar tus gustos y los de otras personas y a hablar acerca de los pasatiempos. Let's have a look at some examples. Revisemos algunos ejemplos. I like reading. A mí me gusta leer. I like to play basketball. A mí me gusta jugar baloncesto. She loves math. A ella le encantan las matemáticas. Recordemos que para expresar nuestros gustos necesitamos siempre de un sujeto, subject, I, she. Necesitamos de un verbo que nos permita expresar gustos, como en este caso like, y en este caso loves. Recordemos también que este verbo cambiará para la tercera persona, she, he, it. En este caso debemos poner una S al verbo. Y por último, podemos expresar aquello que nos gusta a través del verbo con ing, reading, o lo podemos hacer también a través de la preposición to y el verbo en su forma infinitiva, to play. De la misma forma, podemos utilizar después de estas expresiones o verbos que denotan el gusto hacia algo, un sustantivo, a noun, como en este caso math, que se refiere a las matemáticas. Continuemos. Now let's take a look at some useful expressions to talk about dislikes. Ahora revisemos algunas expresiones que nos pueden servir para referirnos a aquellas cosas que no nos gustan. I don't like, I dislike, I hate. I don't like, I dislike son expresiones sinónimas que quieren denotar que no nos gusta algo. I hate es un poco más fuerte al denotar que no solo no nos gusta, sino que no lo soportamos. Let's talk about music. Ahora hablemos de música. Veamos algunos ejemplos de oraciones en las cuales se utilizan los verbos que acabamos de revisar para comunicar que no nos gusta un ritmo o un género en particular. I don't like bachata. My parents dislike pop music. Anna hates reggaeton. En la primera oración utilizamos la expresión don't like. En la segunda oración, cuyo sujeto son mis padres, utilizamos el verbo dislike. Para la tercera y última oración utilizamos el verbo hate y agregamos S debido a que el sujeto es Ana. Recuerda que cuando el sujeto es she, he o it, debemos agregar S al verbo. Es decir, Anna hates reggaeton. Let's talk about reading. Ahora hablemos acerca de las cosas que no nos gusta leer. En el video anterior hablamos de distintos tipos de materiales de lectura que nos gustaban. En este caso veremos algunos ejemplos para referirnos a aquellos tipos de texto que no nos gustan o interesan. Presta atención. My brother doesn't like reading. A mi hermano no le gusta leer. En este caso utilizamos la expresión don't like. Sin embargo, el auxiliar cambió de don't a doesn't debido a que mi hermano es tercera persona, es decir, he. Cuando tenemos una tercera persona en el sujeto y queremos decir que a esa persona no le gusta algo, debemos utilizar la expresión doesn't like. My brother doesn't like reading. I dislike poetry. En este caso, utilizamos el otro verbo, dislike. A mí no me gusta la poesía. My mom hates magazines.
En este caso volvemos a tener la tercera persona, my mom, es decir, she. She hates magazines. Recuerda que cuando tenemos la tercera persona debemos agregar una S al verbo principal. Hates. Students don't like to read legends. En este caso el sujeto es plural, los estudiantes. They. They don't like to read legends. En este caso la expresión que utilizamos al ser un sujeto plural es don't like. Por último, my sister dislikes history books. En este caso el sujeto vuelve a ser la tercera persona, mi hermana, she, ella. She dislikes history books. Al ser una tercera persona, debemos agregar una S al verbo. Dislikes. Let's talk about TV and films. Ahora, hablemos de aquellos programas y aquellas películas que no nos gustan. I don't like to watch TV. A mí no me gusta ver televisión. I don't like to watch TV. Utilizamos la expresión don't like. My brother dislikes sitcoms. A mi hermano no le gustan las comedias. My brother dislikes sitcoms. Al ser una tercera persona, mi hermano, he, debemos agregar una S al verbo, dislikes. My mother hates soap operas. A mi madre no le gustan las novelas. Al ser una tercera persona, debemos agregar una S al verbo. She hates soap operas. My boyfriend doesn't like action films. A mi novio no le gustan las películas de acción. My boyfriend es también una tercera persona, he. En ese caso, recuerda que debemos utilizar la expresión doesn't like. Cuando los sujetos son él o ella y queremos decir que a él o a ella no le gusta algo, utilizamos doesn't like. Cuando los sujetos son singulares, primera persona I, o plurales you, they, la expresión que utilizamos es don't like. Let's talk about sports and other activities. Por último, hablemos acerca de aquellos deportes y actividades que no nos gustan hacer. Let's have a look at examples. Revisemos los siguientes ejemplos. I don't like cycling. A mí no me gusta montar bicicleta. Andrea doesn't like cooking. A Andrea no le gusta cocinar. My father dislikes doing exercise. A mi padre no le gusta hacer ejercicio. We hate going shopping. A nosotros no nos gusta ir de compras. Recuerda de nuevo que tienes tres tipos de expresiones para utilizar. Don't like, dislike, hate. Summary. Recuerda entonces que para poder hablar de aquellas cosas que no nos gustan a nosotros o a otras personas, podemos utilizar las expresiones don't like o doesn't like, dislike o dislikes, hate o hates, entre otras. Lo importante es saberlas utilizar apropiadamente de acuerdo al sujeto de nuestras oraciones. Si el sujeto de nuestras oraciones es I, you o they, vamos a utilizar las expresiones don't like o dislike o hate. Si el sujeto de nuestras oraciones es una tercera persona, es decir, he, she o it, utilizaremos doesn't like, dislikes, hates. Para poder estructurar una oración con la cual podamos comunicar las cosas que no le gustan a alguna persona o a nosotros, debemos siempre contar con un sujeto, un verbo que en este caso podemos escoger entre este verbo don't or doesn't like, dislike o hate, y el hobby o el interés del cual queremos hablar. Revisemos algunos ejemplos. I don't like soap operas. My mother doesn't like watching TV. My brothers dislike to go to the movies. My father
hates comedies. Como podemos ver, en todas las oraciones tenemos un sujeto, tenemos un verbo cuya forma hemos adaptado con base en el sujeto que tenemos. Recuerda que es indispensable comprender el tipo de sujeto que tenemos para poder utilizar la forma correcta del verbo. Si es una tercera persona, como en el caso de my mother, my father, debemos utilizar o bien la expresión doesn't like, o si utilizamos un verbo como hate, debemos agregarle ese, hates. Por último, recuerda que para hablar acerca de las cosas que no nos gusta, tenemos tres opciones en inglés. Una vez hemos utilizado algunas de estas expresiones, para referirnos a aquel interés o hobby en particular, podemos hacerlo de tres maneras. Podemos o bien utilizar la preposición to seguida del verbo en infinitivo, como en el caso de esta oración. My brothers dislike to go to the movies. To go. O bien podemos utilizar cualquiera de estas tres expresiones y seguir con el verbo que denota el hobby o el interés, pero con ing. Por ejemplo, my mother doesn't like watching TV. En este caso utilizamos la expresión doesn't like y después utilicé el verbo watch, pero le agregué ing. Por último, también podemos referirnos a aquellas cosas que no nos gustan, hobbies o intereses, a través de nouns, es decir, sustantivos, como es el caso de la primera y última oración. I don't like soap operas. Soap operas sería nuestro sustantivo, novelas, y en este caso, my father hates comedies. Comedies es nuestro noun, comedias. De esta manera damos por terminado este segundo video. Thanks a lot.